Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Aleluya. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Está antes de llegar a Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, Hebreos 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra sirva de edificación en la vida de cada uno de los que la oyen y quienes la van a escuchar en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema, la doctrina de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos. El autor a Hebreos dice que nosotros debemos de cada día avanzar, debemos de seguir hacia adelante, hacia la perfección, pero aclarando, ¿verdad?, que la perfección no es lo que en ocasiones nosotros nos imaginamos en un significado de nuestra lengua española, ¿verdad?, que decimos es que es santo, ¿verdad?, que solamente los que ya murieron son perfectos porque ya no dicen ni una mala palabra, ya no dicen groserías, ya no comen, ya nada, ¿verdad? No, aquí la perfección es completos. Aquí la perfección es madurez. Aquí la perfección es estar completamente preparados para toda buena obra. Entonces, el camino, ¿verdad?, hacia la perfección. O sea, nosotros cada día debemos de seguir hacia adelante y no caminar hacia atrás. Ahora bien, de estos que el autor Hebreos nos habla de que no debemos, ¿verdad?, ir hacia atrás sino hacia adelante. Claro, nosotros en particular retomamos, ¿verdad?, varias cosas de nuestra doctrina, ¿no? Igual doctrina de bautismos, igual de imposición de manos, ¿verdad?, igual la doctrina de obras muertas. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque cada día tenemos, ¿verdad?, personas que son nuevas en el Evangelio, ¿verdad? Hay personas que pues nunca han escuchado de la palabra del Señor y tenemos que enseñar los principios, pero de manera particular cada uno de nosotros, conforme va creciendo, conforme va adquiriendo conocimiento de la palabra, debe de ir siempre hacia adelante. Entonces, la doctrina de la imposición de manos, ¿verdad?, se usan generalmente en la Biblia, ¿verdad? Vienen ejemplos hacia la bendición. La imposición de manos era utilizada en el Antiguo Testamento como una manera de impartir honor y sabiduría, ¿no?, de transmitir un don, transmitir una gracia de Dios. Nosotros vamos a ver primeramente el libro de Números, capítulo
27, versos 18 al 20, sin perder, ¿verdad?, las citas. El Deuteronomio 27, versos 18 al 20, número 27. Números 27, versos 18 al 20, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Se cuenta? Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Pero le dice: pondrás tu mano sobre él. Hoy se usa, ¿verdad?, para orar también por enfermos, para ordenar. En el Antiguo Testamento, entonces, prácticamente se está ordenando a un nuevo líder, ¿verdad? Pero también se le está transmitiendo un liderazgo. También se está transmitiendo el espíritu que tenía Moisés, o que estuvo en Moisés. El espíritu se está transfiriendo hacia Josué. Entonces, como le dice el Señor, ¿verdad?, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces significa que por la imposición de manos hay una transferencia de espíritus. El espíritu de Moisés queda transferido en Josué para que continúe con el liderazgo. Obviamente también cabe aclarar el asunto, ¿verdad?, que lo que se tiene es lo que se transmite. No se puede transmitir algo que no se tiene. Es decir, que la persona que impone manos va a transmitir lo que tiene. No puede transmitir lo que no tiene, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de espíritu tenga, qué función tenga, qué don tenga, qué ministerio tenga, es lo que va a transferir a la persona en la cual se imponga las manos. Entonces, es lo que hace Moisés, ¿verdad?, por mandato de Dios. Pues Dios es el que da esa instrucción. También en Deuteronomio 34:9. Está adelantito de él. Deuteronomios 34, verso 9. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque hubo una transferencia del espíritu de liderazgo, del espíritu de obediencia, de los dones que tenía Moisés. Y vemos también acerca de los primeros, ¿verdad?, lo que dice los respaldos que Dios le da. Dice Josué 1:5: y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dice Dios a Josué. Entonces significa que el espíritu de Jehová que estuvo en Moisés fue transferido
a Josué. De tal manera que el mismo Dios que hizo los milagros en Egipto, el mismo Dios que hizo los milagros en el desierto, que estuvo con Moisés todos los días de su vida, también iba a estar con Josué. Entonces, por la imposición de manos se hace una transferencia y también puede haber una contratransferencia, ¿no? Entonces, lo que mencionaba la hermana, ¿verdad?, es de que fueron a orar, ¿verdad?, el pastor, sus esposas, líderes. Entonces fueron a orar, hubo una transferencia, pero también hubo una contratransferencia. Por eso es que se sintieron mal, ¿no? Por eso es que cayeron, ¿no? Es porque hubo una contratransferencia. Es decir, que también, ¿verdad?, en este caso, no es muy común, ¿verdad? No es muy común que ocurra, pero de repente, por alguna razón que yo desconozco, ¿verdad? Yo desconozco la vida de cada persona. Me conozco a mí mismo, pero no conozco a las demás personas. Y el de los que mencioné la hermana tampoco lo conozco, ¿no? Pero ocurre que de repente alguien llega al poner manos, llega a ministrar, y de repente ocurre una contratransferencia y la persona queda enferma, ¿no? A veces por unos 2 días, 3 días, a veces cae en cama, ¿no? No debería de ser, pero ocurre, ¿no? Entonces, ahí como que hay algo, ¿verdad? Que hay algo que en lugar de transferir, recibe, ¿no? Hay algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Lo normal es que exista una transferencia de la persona que impone manos hacia el siguiente. Por lo menos, ¿verdad? En la Biblia no encontramos ninguna contratransferencia. Eso nada más lo encontramos, ¿verdad?, fuera de la Biblia. Pero, ¿verdad?, lo que la Biblia registra es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, hubo una transferencia de parte de Moisés hacia Josué por la imposición de manos. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también que la doctrina de la imposición de manos se usó para recibir o transferir el Espíritu Santo. Es decir, que por medio de la imposición de manos, la persona, ¿verdad?, los líderes, los apóstoles que tenían al Espíritu Santo, ellos iban, imponían manos y transferían al Espíritu Santo, lo transferían a las personas en las cuales ellos imponían las manos. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 17. El libro de los Hechos, que es prácticamente la continuación del Evangelio, ¿verdad?, o la aplicación del Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, les imponían, ¿verdad? ¿Qué significa? Que eran válidos. Es decir, los líderes de la iglesia, los apóstoles, o los líderes de los apóstoles, ¿verdad?, como en el caso de, por ejemplo, Timoteo, Tito, ¿verdad?, ellos eran pastores, líderes. No dice la Biblia, no lo registra que ellos fueran apóstoles. O también en el caso de los que acompañaban a Pablo, Lucas, Silas, Bernabé, Marco. Entonces ellos eran acompañantes, eran líderes. No registra, ¿verdad?, que fueran apóstoles, pero el grupo de misioneros, en el momento que llegaban a un lugar,
ellos iban e imponían las manos. ¿Por qué? Porque dice en este pasaje, ¿verdad?, que pues ni siquiera, ¿verdad?, estaban enterados. En verso 14 dice: cuando los apóstoles, ahí mismo en el libro de los Hechos capítulo 8, voy a contextualizar, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nos habla también de que acontece, dice en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque él se dio cuenta. Y llega Pedro y Juan, oran, ¿verdad?, sobre la iglesia, oran sobre los líderes, y al rato él se da cuenta que los líderes locales empiezan a imponer manos y a transferir el Espíritu Santo hacia los demás. Entonces Simón dijo: bueno, pues también yo quiero, ¿no? Nada más que pues él estaba todavía actuando en los pensamientos del mundo. Él todavía diciendo: bueno, esto puedo comprarlo, ¿no? Obviamente que quien invierte dinero pues quiere recuperarlo, ¿no? Entonces estaba invirtiendo y luego planeaba recuperar la inversión. También vemos en capítulo 9, de ahí mismo de Hechos, verso 17. El libro de los Hechos, en su capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, Ananías no era uno de los 12, ¿no? Ananías no era uno de los 12 apóstoles. Ananías no estaba dentro del equipo, ¿no? He mencionado aquí que sí era un creyente, posiblemente sería un líder, pero que él recibe la orden directamente de Dios. Se observe que él, de manera directa, ¿verdad?, el Señor le dice: ve en la calle que se llama derecha y ve a uno ahí que persigue a los cristianos, ve a orar por él, ¿verdad? Se le da orden directa. Y eso es lo maravilloso. Yo siempre he enseñado, ¿verdad?, que los dones los da directamente Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. En los ministerios los da Cristo de manera directa. A alguien Dios le puede hablar de manera directa, ¿no? Aunque nosotros no le digamos a la persona: mire, voy a ungirte, te voy a ordenar como un líder. Aunque no hagamos, ¿verdad?, la ceremonia de ordenación de alguien para que reciba un ministerio, para que reciba un don, la persona independientemente lo puede recibir de manera directa. Puede recibir de manera directa una orden de Dios y la tiene que cumplir, independientemente de lo que digan las personas alrededor. A lo mejor, bueno, en este caso, por tratarse de alguien que pues le tenía miedo a todo, ¿verdad? Incluso Ananías dijo: Señor, pero si este mata a los cristianos,
¿cómo voy a ir? Porque se trataba de alguien que perseguía a los creyentes y los mataba. Pues obviamente, ¿verdad? No hubo, creo que ahí pasó como en el caso de David y Goliat, ¿verdad? O sea, no querían ir a enfrentarse. En el caso de David y Goliat no había, ¿verdad? No se pelearon el puesto, ¿verdad? Decir, no, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Señor, yo quiero ir al rey Saúl, yo quiero ir a pelear con el gigante, ¿verdad? ¿No? Al contrario, los retó durante 40 días y nadie lo quiso hasta que fue David. En ese caso, habiendo, ¿verdad?, los 11 apóstoles, habiendo líderes, ¿verdad?, Dios escoge y manda a Ananías. Entonces, ¿por qué? Que Dios, ¿verdad?, es soberano y Él escoge, ¿verdad?, a quien Él quiere. Obviamente que tiene que vivir en santidad, ¿verdad?, y tiene que tener conocimiento de la palabra, o lo llama, ¿verdad?, y luego lo prepara. Entonces, en este caso, Él le dice, ve, y fue obediente a Ananías. Él fue obediente, entró a la casa, ¿verdad?, y dice, le impuso las manos. Impuso las manos sobre Saulo. Ahí le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la imposición de manos cumplió dos funciones, ¿verdad? Hubo una transferencia del Espíritu Santo de Ananías hacia Saulo, ¿no? Pero también hubo una sanidad. Es decir, que a través de la imposición de manos se recibe también un milagro, se recibe una sanidad, se recibe una liberación, se recibe una expulsión, ¿verdad?, de demonios. O sea, a través de la imposición de manos se están haciendo, ¿verdad?, podemos decir, dos milagros en una sola imposición. Se está recibiendo la sanidad, recuperación de la vista, y se está recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una persona puede, en el momento, ¿verdad?, que recibe el Espíritu Santo, en ese momento la persona generalmente también recibe liberación, también recibe sanidad, ¿no? ¿Y cuándo es ese momento? Normalmente cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, del mundo, cuando venimos afligidos, agobiados y buscamos refugio en Cristo, doblamos nuestras rodillas, abrimos nuestro corazón, ¿verdad?, y entra el Espíritu Santo y nos liberta. Generalmente recibimos liberación, recibimos milagros, recibimos sanidad, y prácticamente esa es la evidencia. En ocasiones, ¿verdad?, como en el libro de los Hechos, la evidencia de que la persona había recibido el Espíritu Santo en el momento de la imposición era una manifestación de lengua. Pero en este caso, la Biblia no registra que Pablo, ¿verdad?, que quien es Saulo, no menciona que en ese momento haya hablado en lenguas, sino que recibió el milagro de sanidad. Entonces, la confirmación, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hemos recibido el Espíritu Santo en el momento que abrimos nuestro corazón, es la paz que solamente Cristo nos da, el descanso que nos da para nuestras almas, nos quita la aflicción, nos quita la angustia, nos quita el tormento, nos quita un montón de enfermedades, y nosotros notamos grandemente el cambio de un día para otro. Entonces, ¿por qué, verdad? Ese es el acto o el proceso de la imposición de manos. Entonces, para este caso en particular,
Saulo recibió sanidad y recibió la llenura del Espíritu Santo. También tenemos ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Vea en qué momento se recibe, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, generalmente, en nuestros tiempos, ¿verdad?, una persona recibe el Espíritu Santo en el momento de creer, en el momento de entregar su vida a Cristo. En ese momento recibe al Espíritu Santo. Y, ¿verdad?, puede haber una manifestación y se van a notar, ¿verdad?, van a observar varios cambios en la vida de la persona. Es decir, la propia persona va a experimentar cambios positivos en su vida. También encontramos que hubieron sanidades producidas por medio de la oración y la imposición de manos en Mateo 8:3. En Mateo capítulo 8, versículo 3, hablando de un leproso, nos dice que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces vemos sanidades producidas por medio de la imposición de manos. También encontramos más adelante en el mismo capítulo, en versículo 15, acerca de la suegra de Pedro. Dice: y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces habla de que estaba en cama, estaba postrada, estaba enferma. Jesús llegó y puso las manos. Es decir, le tocó. La imposición de manos es tocar a la persona. Entonces hubo una transferencia de poder y quedó sana. Entonces, sanidades y milagros. Capítulo 9, verso 18. De San Mateo 9:18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
Entonces, aquí, ¿verdad?, nos habla de que las personas, en este caso, ¿verdad?, de Jairo, principal de la sinagoga, conocía acerca de la doctrina de la imposición de manos. Sabía que por medio de la oración y la imposición de manos se recibían sanidades, se recibían milagros, ¿no? Y él confía en que Jesús llegue y ponga las manos y que su hija iba a ser sanada. Entonces, ¿por qué? Porque es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento, de la imposición de manos para transferir al Espíritu Santo, transferir dones, transferir ministerios, transferir sanidades, o dar sanidades o recibir sanidades y milagros. En San Marcos capítulo 16, verso 18, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 28, ¿verdad?, cuando Jesús comisiona a los apóstoles a que lleven el Evangelio a todas las naciones, dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces habla de la imposición de manos para sanidades, la imposición de manos que produce sanidad. Obviamente que tiene que tener, ¿verdad?, la persona tiene que tener la llenura del Espíritu Santo, tiene que vivir en santidad, tiene que ser discípulo de Cristo, pero tiene que ser cristiano. También encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3. Libro de los Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, aquí está hablando de la imposición de manos. Aquí las señales no es hacer señales con las manos, ¿verdad?, o señas con las manos. Aquí señales es milagros, ¿verdad? Son señales del cielo, ¿verdad? Son señales de que la persona es usada por Dios y hace milagros. También en capítulo 19, verso 11, Hechos 19:11 dice: libertados, quedaban libres, ¿no? Entonces habla de que Dios hacía milagros por las manos de Pablo, predicando el Evangelio y poniendo manos para producir sanidades y liberaciones. Y también en 2 de Timoteo 1:6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De un don, ¿verdad?, de un don, de un talento. Aquí está diciendo que es el fuego del don de Dios.
Entonces que él tenía, ¿verdad?, un ministerio que había recibido por la imposición de manos, solamente que se estaba pagando, ¿no? Solamente que ya el fuego, como que las brasitas estaban muy separadas, ¿no? Como que las brasas ya estaban humeando, y le dice: aviva el fuego, ¿no? Ahí las hermanas, ¿verdad?, las hermanas que alcanzaron a cocinar en el fogón, ¿verdad?, saben muy bien el término, ¿no? Entonces, avivar el fuego, volver a juntar las brasas y ponerle más leña, ¿verdad?, para que se produzca la llama y vuelva a una cuenta el fuego. Entonces le está diciendo: aviva el fuego, que vuelva a retomar, que se vuelva a leer la palabra, que se vuelva a congregar, que vuelva a predicar, que vuelva a visitar, o sea, que se vuelva a activar. Entonces vean que aún Timoteo se está lloviendo, ¿no? Entonces le dice: aviva el fuego, es decir, utiliza el ministerio que te fue dado. ¿Por qué? Porque si el don o el ministerio se recibe, ¿verdad?, por la imposición de manos, o se transmite por la imposición de manos, es la persona la que tiene que poner en práctica, la persona la que tiene que utilizar ese don, la persona tiene que ejercitar ese don, ese ministerio. Y es lo que le está diciendo Pablo. Entonces, un don de parte de Dios recibido por la imposición de manos. Entonces también, ¿verdad?, desde Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, nos habla acerca de que se utilizó para comisionar y enviar misioneros, ¿no? Entonces se utiliza para ordenar, ¿verdad?, ministros, y dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces aquí fue para ordenar, si lo prefiero, ¿verdad?, comisionar, pero aquí casi en términos eclesiásticos, ¿verdad?, se dice que los ordenaron como diáconos. Entonces la imposición de manos generalmente se usa, ¿verdad?, en los templos cuando se van a ordenar diáconos o diaconisas, cuando se van a ordenar ancianos. Entonces, ¿verdad?, se les ora imponiéndole las manos para que reciban el cargo, pero más que nada para que reciban el respaldo de Dios. Eso es por medio de la imposición. Y por último, ¿verdad?, capítulo 13, versos 1 al 4 de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Ahí mismo, libro de los Hechos, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ellos que fueron elegidos, ¿no? Pero les impusieron las manos aquí, pero no para elegirlos, porque los eligió directamente el Espíritu Santo, sino para enviarlos. Podemos decir para echarles la bendición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quien nos eligió directamente fue Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo ahora le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, ¿no? El Espíritu Santo ya los está eligiendo, ya los está comisionando. Entonces, los apóstoles y profetas, o sea, no están eligiéndolos a ellos, ya están elegidos. Entonces le imponen manos para enviarlos, es decir, para bendecirlos. Entonces la imposición de manos también, ¿verdad?, se usó en el Antiguo Testamento para bendecir. Entonces los patriarcas, ¿verdad?, agarraban a sus hijos, sus nietos y les imponían las manos para darle la bendición. Entonces, la imposición de manos se puede usar, ¿verdad?, para transferir un don, transferir un ministerio, transferir un espíritu, para transferir sanidad o recibir sanidad, o para dar sanidad, para dar liberación, para dar un ministerio, ¿verdad?, para dar el Espíritu Santo, y también, ¿verdad?, para bendecir a una persona. Entonces, se pueden poner manos para transferir de bendición, ¿verdad? Principalmente los apóstoles, que ellos iban a viajar. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, va a salir de viaje, generalmente, digo, en algunas ocasiones, yo lo hice cuando estaba recién convertido. Cuando iba a viajar, iba yo con el pastor, decía: hermano, voy a viajar, ¿verdad? Me toca viajar mañana, y llegaba yo a orar conmigo. Entonces, eso es cuando alguien va a irse de viaje, bueno, se le pone manos, se le da la bendición, ¿verdad? Se ora, ¿verdad?, para que le vaya bien. En ese caso, ¿verdad?, Saulo, ¿verdad?, y Bernabé, es para que Dios los guardara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo que iban, ¿verdad?, es arriesgarse, ir a predicar el Evangelio. En esos tiempos no era como hoy, ¿verdad?, que llegamos a un lugar, ¿verdad?, nos reciben gente cristiana, y casi en todos los lugares hay gente creyente en Cristo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos ellos, ¿verdad?, fueron pioneros. Ellos abrieron lugares, ¿verdad?, para predicar, o llevaron el Evangelio donde no conocían de Cristo. Y de igual manera que se vayan a imponer manos, sepamos, ¿verdad?, cuál es la razón. Entonces, orar por un enfermo, echar fuera un demonio. Y cuando se trata, ¿verdad?, de ordenar a alguien, es cuando Pablo le dice: no imponga las manos con ligereza. Es decir, que no sea pronto, ¿verdad?, que no se imponga manos para ordenar a cualquiera. ¿Por qué? Porque es algo de lo que se utilizaba en la imposición de manos. Y también cabe aclarar el asunto, que si la imposición de manos se usa para hacer el bien, y si la persona que impone manos está mal, entonces la imposición de manos se utilizaría para hacer el mal. O sea, también se puede aplicar, ¿verdad?, para hacer el mal
Y es donde nosotros debemos de tener siempre el cuidado, siempre de saber, ¿verdad?, quién nos va a ministrar o bajo quién, ¿verdad?, vamos a estar recibiendo, ¿verdad?, oración o recibiendo imposición de manos. ¿Por qué? Porque se transfiere lo que se pide. Póngase de pie, vamos a orar y que podamos comprender la importancia de la imposición de manos, la doctrina de la imposición de manos. Entonces, cuando usted ve que se impone manos, es porque la Biblia lo dice. Se hizo en el Antiguo Testamento y se está haciendo en la iglesia del Nuevo Testamento. Padre, te doy gracias por tu palabra, ya que nos enseña, Señor, la manera de cómo ministrar. Y que se puede, Señor, transferir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pero que de igual manera también puede haber una transferencia de espíritus inmundos, que también, Señor, puede haber una transferencia de espíritu de rebeldía, que también puede haber transferencia de infinidad de espíritus. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, y te pido, Señor, que esta palabra sirva para edificación en tu iglesia, a fin, Señor, de que vayamos creciendo cada día, caminando hacia adelante, avanzando hacia la perfección. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que se hicieron presentes. Te pido, Padre amado, por la vida de mi hermano Lázaro, que a través de tu Espíritu Santo restaure su salud. Por la vida de mi hermana Leonor, Señor, que le sigas dando fortaleza, que aumentes cada día su fe. Gracias, Padre amado, por la vida de mi hermana Reina, Señor, que tú puedas escuchar, Padre, sus oraciones y responder a las peticiones que ella tiene. Por la vida de Esteban, por la vida de Karen, por la vida de mi esposa, Señor, te pongo en tus manos, Padre, la vida de Ángel, la vida de Ted, la vida de los bebés, Señor, los pongo en tus manos, Padre amado. En el nombre bendito de Cristo Jesús, guarda la vida de esos bebés en tus manos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de ellos para cuidarlos y defenderlos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Los que hayan venido en ayuno pueden levantar sus manos. Padre, en esta tarde remito hasta tu trono celestial esta ofrenda viva y agradable delante de ti. Que suba, Señor, de tu presencia como un perfume agradable. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día jueves 6